castellano que ya llegué medio jodido ya. Y ya, bueno, aunque peor el charran y el sarabillo y en plan, y aunque mejor pues en chistén y en sí y también en secreto. Eso. El no ya hay pocos, pero sí, el charran un poco más que la Valle de Bielsa sí que se charra, pero bueno, muy mezclado con el castellano ya. Sí, se charra cada vez menos, pero bueno, eso como aspecto negativo. Como aspecto positivo y que nunca nos ha escrito como ahora. Ahora se escribe a saberlo, bueno, y ahí la poca gente que ya hay viviendo allí, pues bueno, ya hay, bueno, mi Lucía y la escritora más conocida y pues ya hay, pues más, como se llama, ya no me acuerdo, Quino Villa también, pero bueno, ya hay más. Ahora, si queréis hacer una pregunta en lo público, tenemos una suerte y una oportunidad de poder contar a dos personas de diferentes generaciones que charlan aragonés. O sea, podéis preguntar cualquier cosa. Venga, vamos a preguntar. Una cosa que queremos preguntar a Jesús. A poca gente que charra ahora o Belsetán, además lo fa con menos, digamos, calidad, ¿no? Porque se han mezclado mucho, se han perdido muchas palabras. ¿Tú te acuerdas de los tiempos de cuando tú eras crío, cómo era el Belsetán de la vez? Mira, el Belsetán de la vez era mescur, era el auténtico Belsetán. Ahora, como ya no se charra, se ha perdido, es que se ha perdido ya no tiene de otra manera. Ya no se charra ni de bien ni de mal. No hay forma. Los jóvenes no quieren charrar bien, lo que ya no queda. Pensar en que ya no se puede decir otra cosa. Y acaba todo de todo. Si Belán quiere hacerme la pregunta, la pregunta. ¿Y el chistavín, cómo es la diferencia? ¿Tú sientes como charra, por ejemplo, el tuyo abuelo a cómo charran los chavales de ahora? ¿Y hay iguales diferencias? Pues sí que ya hay, sí. Por ejemplo, en chiste ya yo he sentido ya decir trabajar, ¿no? Trabajar en cuenta de decir traballar, ¿no? O sea que ya más mezclado ya no puede estar. O sea, trabajar no hay ni aragonés ni castellano, ¿no? Y una cosa que... Pero vamos, yo creo que no tiene solución esto. Una pregunta a Jesús, ¿cómo veis que ahora llega Chen en Zaragoza, por ejemplo, que quiere aprender el aragonés y lo quiere hacer servir y lo quieren aprender y charrar como se charraba antes? El veigo viene el veigo, si hay que quiera que no se acabe de toda la luenga, en otros cabos tienen su luenga es catalán, tienen su luenga es vascos, tienen su luenga, ¿por qué no en Aragón? Pues para eso tenemos que hacerlo entre todos, no sea charralo, porque otra cosa no se puede decir. Y yo creo, ya veo que hay algo de interés entre los que veo presentes aquí, que me esqueñará, ¿no? Yo quería preguntar si los nons en la escuela de Bielsa o de Bels lugares aman de Bielsa son aprendiendo aragonés. Si había asignatura extraescolares. Estos años que todos coneixen a Barret, és que sóc aquí coneixen, però en Lluís, tu coneixes, intentaron de hacer un curso del aragonés allí en la escuela, se ya llegó ahí, no sé si pagó el ayuntamiento algo, pero bueno, ya vio algo. Yo le decía ante Luis, le decía, digo, no sacarás cosas. El primer día vinieron 4, 6 o 8, 2 o 3 días ya no hizo nada. O sea, que no haya visto garra interés en aprender. Garra. Niñay, niñay. Y como ha dicho aquí el señor pues sí, es que charranos cuando está a la escuela el dialecto, y hoy el Belsetán, que será d'Anquellé, pues nos tenían percurtos, y unos cursos de charrar aquello. Yo fui hasta amenazado en la escuela, porque yo
en casa, como antes he dicho, en los pais míos charraban cutio el dialecto belsetano. Y claro, ¿qué aprendes? El que sientes, el que veis. Y yo se me escapaba en la escuela, se me escapaba de la palabra, ya procuraba de que no, pero a la corta o a la larga se me escapaba de la una. Y es mismos compañeros míos. Así hay todo, acabase de todo, ya no ha habido interés. Pues, igual. Entre todos tendríamos que ver, pero claro, en primer lugar, la administración, el gobierno, que a ver si aprobasen de una puñetera vez la ley de lenguas para que se puedes esto llevar a cabo. Porque tú ves, Sí, y yo estamos esperando. No sé si en Chisten sí que había experiencias del aragonés del Chistaví en la escuela. No sé si no había una. Yo tengo, ¿no? Yo tengo una prima que sí que falló con la maestra, con el Consejo de la Fabla Aragonesa, falló en un libro de cuentos en Chistaví, a unos años, en los años 90, pero yo que sepa, tampoco no se enseña el Chistaví. Falorietas de Chisten, sí. Pero vamos, en la escuela de plan no se enseña el Chistaví tampoco. Bueno, y oportunidad de preguntarte lo que querías saber sobre el aragonés y nunca lo has preguntado. José, ¿era? Jesús, yo quería preguntarle que si de pequeño usted se comunicaba bien o tenía algún problema de comunicación con las otras personas de los otros valles. No, entonces, pues no llevas medios para ir de unos valles a otros, no llenos no lugar, no. Yo no me vais a toda la Insa, que ya hay 50 kilómetros desde la villa hasta la Insa, no me vais a todo hasta después de la guerra. No lleva comunicación con esos otros valles, ni con el Chistavís, ni con el de abaixo de la Insa, ni Pergarra Cabo. No lleva autos como ahora, que van de aquí hasta allá, joven, a la vez nada, no lleva cosa, no. Allí donde nos criemos, allí pasemos hasta Francia, no hemos visto otra cosa. Hasta después ya hemos visto pro. ¿Y ahora ¿tiene problema de comunicación una otra? Hombre, sí, perquè Chistaví xerran el d'és, es de venas, ahora se entiendo a todos, es de venas xerran el d'és, yo charro el mío, pero es fácil de entender todo, lo entiendo, hasta el francés entiendo algo que viví allí también. Desgraciadamente, hace 70 años que nos llevó en Francia, ya le he dicho antes, con la guerra civil, allí estuvimos una temporada, pues tornemos, que se nos llevó en todo, bueno, y soy ahí farina de otro costal. Sí, pero tenemos una historia fuerte. En el caso de Óscar, no sé si quiero decir una cosa sobre relación con otras variedades. Yo solo una anécdota que me pasó en la Ribera del Ara. Me acuerdo un día que vayan a una fiesta y venían de hecho a tocar allí, a ese lugar, no sé qué lugar, y era Javier de Ara, me país que era. Y el país de un amigo mío, que de Serveto, cuando sintió como cantaban, pues dice, anda, estes charran como Alton Serveto, y charraban en cheso, ¿no? Quiero decir que entenderse y deben entender, si no oye el de Benás, sí se oye más difícil, pero que también se entiende también, sí, pero demás. Ahora ya de buen entender, porque todos charran en castellano, pero así nada, no se entienden prou bien, o sea, eso ya no hay ese problema. A ver, más preguntas sobre el aragonés y el aragonés chistavín y belsetán. Una pregunta, Jesús, ya que no pregunta Chan, voy a preguntar yo. Con Ballesta al otro cabo a Francia, ¿es charraban en occitano o charraban en francés? ¿Cuál es francés? Es franceses. Machón, charraban hasta en esa frontera, al pasar la frontera todos y nosotros estuvimos allí,
allí charran el patués que casi se entiende bien con el belsetano. El patués que charran hasta la otra man de la frontera. O sea, el occitano, que se clama, ¿no? Sí, nosaltres decimos patués. O sea, que os puedo hacer entender bien con H del otro campo. Aquí ha habido mucha convivencia de siempre iban a trabajar hasta Francia, libanés, pero una cosa se casó en Francia, iban en familia, y ha habido convivencia, lleva allí un mezclado de aragonés con patués. ¿Había más preguntas? ¿Vosotros tenéis relación con H de Plan? Que también hay un lugar que también se clama Plan, ¿no? Pasando Bielsa, digo. Yo la verdad que con Francia no tengo varias relaciones, o sea, no tengo mi cap. Pero sí que lleva mucha relación antes, hasta la guerra civil pues lleva mucha relación, sí. Porque yo de sentirle charlar a Paye, pues que iban a las ferias a firmarse, por ahí, a las ferias de Francia, y eran muy famosas. Y tenía más relación pues con Isas Valles que con la tierra plana, ¿no? La tierra plana pues iban más con las huellas y el bestial y bueno, con Francia tenía mucha relación, pero ahora ya no hay eso, ahora ya no hay tanto. Sí, la villa de antes, villa empieza, llevaban para la feria de Bunsa, que en septiembre, llevaban los niños chiquets de 7, 8 años o así, les llevaban a firmarlos allí, a firmarlos para todo un año, para tenerlos allí en las campañas, que les decían allí de rapatán, se esteneban. Aquí se dice rapatán, allí no, en francés no se dice rapatán. Esteneban allí, les daban cualquier cosa, poco, esteneban para mantalejos, digamos, se firmaban para un año, y al año tornaban, y lleva una feria, un lugar que le dicen Buxa, allí era la feria de Pérez, tratos para firmar críos allí, para la campaña. Sí. Dice, con 108, 9 años. Sí, que a mí también me tocó con 9 años. Si no ha firmado, más o menos. Vete ahora a ninguno de una sitio a que los hijos los afirmen con 8, 9, 10 años o con 25 o 30. Lo has dicho bien, 25 o 30. Lo que ha cambiado. Sí. Yo con 14 años empecé a trabajar en regiones devastadas, una empresa del Estado que lleva, que la creó Franco para los pueblos que les falló, como el mío, y ganaba 4 pesetas cada día. En el año 44, 4 pesetas, con 14 años. Me van a trabajar més que els peus, de pinche, que se decía a la vez. También, a vez ya sabes el que es que no falla. Els pins, quan repoblaven, que plantaven pins. Nosaltres no, nosaltres era para repoblar el lugar un poco, que no lo deixoren, pues, desfeto. Nosaltres no tenem els bueyes para labrar, per labrarnos con els burros. Ya. ¿Has visto las fotos? Sí, las habré visto. Ahora son un fento, hoy mismo, el cabo de la semana pasada, son fendo un programa del 70 aniversario de la destrucción del lugar. Sí, que van a hacer una productora, no sé, no, y no he ido a la Dragón y otra. La Dragón y otra, esto no se da solo, era la empresa para sacarlo. ¿Más preguntas? ¿No? Pues vamos a agradecer con un fuerte aplauso a Jesús y a Óscar, y les vamos a agradecer también a su presencia con cerámica de muelle, para que lo tengan. Jesús y muchas gracias a vosotros. Con esto vamos a rematar ya
15 las jornadas del pueblo de Aragón sobre el Lunga de Aragón y bueno, y a veces que el Aragonés existe y que tenemos diferentes personas de diferentes generaciones que en cada charran. Muchas gracias a Jesús, de verdad.